Bien, buenos días. Vamos a iniciar con la primera presentación del seminario sobre gobernanza de recursos naturales y medio ambiente en América del Norte. En primer lugar, tenemos la presentación del doctor Fidel Aroche Reyes. El doctor Fidel es miembro del programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo, PRIDE, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, investigador nacional del Sistema Nacional de Investigación, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios de Insumo Producto. En su formación académica es doctor en Economía por la Universidad Queen Mary de Londres, tiene maestría en Economía y es licenciado en Economía. De 1994 a la fecha es profesor de carrera titular tiempo completo definitivo de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, tiene varias distinciones y un currículum bastante extenso. El día de hoy nos va a presentar una ponencia que lleva por título El papel de los recursos naturales en el desarrollo de América del Norte. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Edith y a Cisán por la invitación a hacer esta presentación, que en realidad no habla mucho de gobernanza. Yo hablo desde la economía y conversando con Edith pensamos… El micrófono. Gracias. Decía que no hablo mucho de gobernanza, sino que más bien hablo desde el punto de vista de la economía. Y conversando con Edith pensamos que el tema del desarrollo era un asunto que podríamos reconsiderar, revisar, volver a mirar sobre cuál ha sido el papel de los recursos naturales en el desarrollo de América del Norte. Y bueno, yo creo que es muy difícil no hablar de recursos naturales cuando hablamos de economía en América del Norte, porque, como sabemos todos, el continente americano se caracterizó desde el descubrimiento por la generosa disponibilidad de recursos naturales. Las potencias europeas se disputaron el control del territorio a partir de historias, cuentos y fábulas de fabulosas riquezas que se basarían en la explotación de los recursos. Desde El Dorado a Jauja y lo que ustedes quieran, se hablaba siempre de estas fabulosas riquezas naturales. Las potencias coloniales inhibieron, cuando fue posible, el desarrollo de actividades económicas ajenas a la explotación primaria de recursos naturales y, por otra parte, siempre ocurrieron enfrentamientos por el control del territorio. Algunas guerras ocurrieron en Europa, otras guerras ocurrieron en el mismo continente, sobre todo en Canadá. La Guerra de 7 Años, por ejemplo, ¿no? Más adelante, las relaciones económicas y políticas de los países americanos cuando se independizaron con las potencias europeas siempre estuvieron condicionadas por el interés de las empresas o los gobiernos por asegurar el acceso o el control de los recursos. Y luego estos países independientes también iniciaron todos sus procesos de desarrollo a partir de la explotación de los recursos naturales. La exportación de productos primarios fue la base del desarrollo. El desarrollo que apareció con diverso grado de éxito y ocurrió con diverso grado de éxito en los distintos países del continente. Esos procesos de desarrollo tienen rasgos que se asocian o se pueden asociar con el carácter de los recursos explotados, con las tecnologías asociadas a la producción, con las posibilidades de distribución del ingreso generado a partir de la explotación de los recursos naturales. Y también con las condiciones iniciales en que ocurrían en que se establecieron las actividades económicas.
los regímenes de propiedad, el carácter extensivo o intensivo de las explotaciones, las posibilidades de introducir el cambio técnico, las relaciones que mantenían la población con la tierra, son variables de interés para explicar los grados de éxito del progreso de los países. El desarrollo lo podemos identificar con la transformación de las estructuras económicas y sociales iniciales con formas de organización que permiten que la población goce de ingresos mayores y con igualdad de oportunidades. El desarrollo requiere que la población se libere de diversas trabas que impiden su acceso a los mercados de bienes y de factores como condición del desarrollo. En las sociedades premodernas, tanto los terratenientes como los trabajadores están ligados a la tierra y esas ligas a la tierra son obstáculos al desarrollo. Es materia de debate todavía cuáles son las razones y los caminos que han conducido al desarrollo de algunas sociedades y a otras no. Sin embargo, el fenómeno siempre se asocia con la aparición y el crecimiento de un sector manufacturero de dimensiones y peso considerables con relación a la economía nacional, que sea capaz también de dirigir y condicionar la evolución de la economía completa. Más recientemente encontramos que los países desarrollados han transitado hacia estadios donde las manufacturas han perdido peso y relevancia en favor de la expansión de servicios modernos. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, la suerte de la manufactura tiene mucho que ver con la marcha de la economía. Los elementos que pueden o no ayudar a la rápida industrialización incluyen el tamaño de la población y su ritmo de crecimiento, el nivel de educación inicial y su evolución, el nivel de ingresos iniciales de la población y su distribución. La igualdad o la desigualdad económica es un factor fundamental. Perdón. El dinamismo de la economía misma, que está dado inicialmente por las exportaciones, el crecimiento de las exportaciones, y la existencia de instituciones políticas y jurídicas sólidas que dan estabilidad y seguridad a los agentes en las primeras fases de expansión económica e industrial y que permiten o inhiben la transformación de las sociedades. También se pueden agregar elementos subjetivos como la ideología de la naciente burguesía y la ideología también de la clase trabajadora. En América del Norte encontramos por lo menos un modelo de desarrollo para cada país. Pero en los 3 casos o 4, si ponemos a Puerto Rico como país, miembro de América del Norte, encontramos modelos que están asociados con la explotación de los recursos naturales. Y esa explotación inicial da lugar a los procesos iniciales de acumulación de capital. La acumulación de capital está asociada con el dinamismo de las exportaciones de bienes primarios y por los hábitos de consumo y de ahorro de los exportadores y de los beneficiarios de las actividades que se desarrollan alrededor de las exportaciones. Por ejemplo, la población asociada con explotación y exportación de los recursos da pie o no a la formación de un grupo de consumidores de productos manufacturados que al principio son importados, pero que dan espacio a la producción de manufacturas propias. Perdón. Si la distribución de la propiedad y del ingreso es más desigual,
es más difícil construir el mercado. La hacienda o la plantación presentan altos grados de concentración de la propiedad y una marcada diferencia entre las clases y los estratos de ingreso. Estas economías también dan lugar a formas señoriales de vida de la clase dominante, que es además relativamente pequeña y que imita formas de consumo y de vida de la aristocracia europea. La masa de trabajadores no goza de condiciones institucionales que le permitan acceder a los mercados. El peor caso es la esclavitud, pero de ahí a otras formas de subordinación. Independientemente del tamaño de la población, cuando prevalece la hacienda o la plantación, los consumidores son escasos y es más rentable la importación de bienes que la producción en el propio país. En las economías de granjeros, en cambio, la estructura de la propiedad no permite la diferenciación social y es rentable la producción de bienes de consumo requeridos por la misma población y de bienes de capital requeridos por la propia producción granjera. Las sociedades también se pueden distinguir por su capacidad de crear nuevas actividades productivas a partir de las exportaciones de bienes primarios. En algunos casos esa capacidad está muy limitada porque transformar los bienes primarios requiere de grandes inversiones o requiere de tecnologías complejas. En otros casos, la producción y las exportaciones se diversifican mediante la explotación de nuevos recursos cuando se encuentran nuevas fuentes de productos primarios demandados por los mercados extranjeros. Entonces, tenemos economías que se diversifican, pero que no se desarrollan. En otros casos, la diversificación de la producción significa la aparición de actividades que destinan su producción al mercado interno y que permite que además las economías se hagan más complejas y adquieran dinámicas propias. Si el mercado interno florece, la economía puede adquirir un dinamismo independiente de los ciclos de las exportaciones de bienes primarios y la estructura económica se diversifica y se hace más compleja a partir de la base exportadora. El crecimiento puede adquirir un carácter autosostenido y los auges exportadores pueden imprimir mayor dinamismo, aunque solo sea un dinamismo temporal. Cuando la economía permanece especializada en la exportación de productos primarios, el ciclo económico sigue claramente los auges y las crisis de los mercados de las materias primas. Tenemos también que algunos países y algunas regiones de algunos países han sido incapaces de reemprender el crecimiento después del apogeo del exportador de alguna materia prima. Por ejemplo, el caso quizá más dramático de eso, no en América del Norte, pero sí en América, sea el caucho. Pero también en América del Norte tenemos el caso del Enequén, en Yucatán. Y tenemos regiones mineras que jamás recuperaron a partir de que se acabó la veta, ¿no? Perdón. Bueno, las economías granjeras también producen bienes que están más cerca del consumo y del consumo final. Entonces, es más fácil que la población consuma la producción directamente y es más fácil que la economía adquiera un dinamismo propio. Las economías de pequeña producción también aceptan más fácilmente a la población inmigrante, que también se convierte en consumidor y aportante de factores como el capital, como el conocimiento, como las habilidades,
sobre todo si tiene acceso al empleo y sobre todo si este empleo está asociado con la diversificación de la estructura productiva. Las economías en crecimiento se benefician de las habilidades de los inmigrantes. Las minas y las haciendas y las plantaciones son poco atractivas para atraer población, y una vez que la población llega, no necesariamente es útil para la dinámica de la economía. Finalmente, la producción pequeña, granjera, es más difícil que caiga en poder del capital extranjero. Las minas, las haciendas y las plantaciones son fácilmente presa del capital extranjero. Sobre todo si los propietarios originales no tienen grandes perspectivas empresariales y venden en particular cuando ocurren en recesiones o crisis, o cuando llega el fin del auge exportador. Entonces, hay, digamos, desventajas claras en los casos en que las economías están asociadas con plantaciones, haciendas y minas, y no con propiedad pequeña. Hablando un poco en el caso particular de los países, comenzando con el norte, en el Canadá encontramos una economía que explota los recursos naturales o distintas fuentes de recursos naturales en distintas épocas de la historia. Y esa explotación también está asociada con distintas regiones del país. Entonces, por ejemplo, tenemos una economía inicialmente de cacería, una economía de pesca, una economía después una economía agrícola asociada con el trigo, luego con la madera y los productos forestales, más tarde con diversos minerales y con el petróleo. La economía es una economía que no vamos a negar que está muy asociada con la explotación de recursos naturales, y tiene más rasgos de pequeña producción que de minería o de hacienda, en particular al inicio. La relación entre recursos naturales a la población y la relación entre la disponibilidad de recursos naturales al producto es muy alta. La población es más o menos pequeña y crece lentamente. Parece que la economía históricamente tuvo poca capacidad de generación de empleos y siempre encontramos flujos de migración, es decir, inmigración inicial de Europa y después de inmigración de Canadá básicamente hacia Estados Unidos. Y la inmigración siguen los auges exportadores. La población es una población de altos ingresos. La estructura de distribución de la propiedad y del ingreso es bastante igualitaria, pero no sé si no se construye un mercado de tamaño significativo, pero en todo caso no aparece una clase empresarial que se apropie del mercado generado por estos consumidores. La economía canadiense ha sido caracterizada por este dominio del capital extranjero, sobre todo de la industria manufacturera, que aprovechó las políticas de protección desde fines del siglo XIX para hacerse del espacio que hubiera ocupado la burguesía nacional. Es un capitalismo que he encontrado que lo denominan capitalismo de sucursales, porque las grandes empresas canadienses en muchos casos son sucursales de grandes empresas de Estados Unidos. Y justamente los Estados Unidos es una economía inicialmente dividida en dos. El norte es una economía de pequeña propiedad que se industrializa muy rápidamente, que se industrializa con mucho éxito, lo vemos y lo sufrimos. Y el sur que sigue los pasos de las economías de plantación. Sin embargo, la guerra civil
destruye esta estructura social y económica muy temprano. Los recursos naturales se transforman en otras formas de capital asociadas con el crecimiento de las manufacturas y de los transportes, que florecen con la industrialización y la inmigración masiva. El desarrollo industrial permite el crecimiento del empleo y da cabida a la inmigración. El crecimiento de la población alimenta la expansión industrial y la diversificación de la estructura productiva. Y la otra cosa que es que la clase empresarial de origen nacional se hace del control del mercado, no solamente de Estados Unidos, sino de los países alrededor. En México tenemos una economía minera y de hacienda. La economía mexicana sufrió una larguísima depresión y muy profunda depresión a lo largo de todo el siglo XIX, hasta más o menos 1880, acompañada por inestabilidad política, sabemos. La orografía y la división administrativa del territorio desde la colonia dificultan la creación de un mercado nacional, y la estructura de la propiedad y de la distribución dificulta la creación de mercados locales, excepto en muy contados sitios como Puebla. El crecimiento industrial entonces se dificulta, y los recursos naturales terminan siendo controlados por el capital extranjero bastante temprano, es decir, en el siglo XIX la minería ya es inglesa, casi siempre, ¿no? Es una economía donde los recursos naturales son importantes para la generación de producto. Toda la historia hasta hoy. Y el desarrollo industrial tarda mucho en asentarse, ¿no? Es decir, yo he encontrado que algunos autores dicen que a partir de 1830 se inicia la industrialización mexicana y hasta 1940 no encontramos una economía de donde podemos hablar que existe esta manufactura. La clase empresarial mantiene una mentalidad rentista y aprecia mucho su asociación con el Estado, quien protege la expansión de las grandes empresas, y cuando pueden venden. También tenemos rasgos de economía de sucursales. Al final tengo unos números para mirar algunos rasgos que ya bastante conocidos sobre las economías de América del Norte, así es que yo creo que ahí lo dejo para no pasarnos del tiempo. Gracias. Gracias, doctor Fidel. Bueno, a continuación tenemos la presentación de la doctora Edith Antal. ¿Qué se quiere pasar? La doctora Edith Antal es investigadora titular de tiempo completo de la UNAM, adscrita al CISAN. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde imparte cátedra y funge como tutora. Entre sus líneas de investigación está la cooperación en política sobre la ciencia, tecnología y medio ambiente en América del Norte y la Unión Europea, y la cooperación ambiental en la frontera de México-Estados Unidos, donde ha trabajado los temas de cambio climático, políticas de la biotecnología, organismos genéticamente modificados, biocombustibles, cooperación y políticas de ciencia, tecnología e innovación. Entre sus publicaciones está el libro Cooperación en Ciencia y Tecnología en América del Norte y Europa, editado por ella y el doctor Fidel Aroche, y la edición y la introducción de un número especial de la revista Norteamérica sobre cambio climático en América del Norte. Su ponencia lleva por título Gobernanza ambiental desde la política y la academia. Gracias. Bueno, para conectar lo que yo voy a decir con lo anterior, pues todavía me voy a atrever a formular la pregunta si puede haber una gobernanza ante un conjunto de países con una historia económica y estructuras económicas tan diversas y tan diferentes, lo que estaba ilustrando Fidel, ¿no? Pero bueno,
Vamos a ver. Bueno, mi plan de presentación es la siguiente. Hablar de dos ámbitos de la gobernanza, uno a un nivel descriptivo institucional, de gobernanza global, multinacional, las redes y la crítica que se formula a este concepto de gobernanza. Y de ahí pasar a hablar de la forma analítica más académica asociada con teorías provenientes de nosotros en términos de relaciones internacionales, sociología política, algunos conceptos relacionados y la ecología política. De ahí pasaría a mencionar algunas ideas que había encontrado, que en realidad no son las mías, sino recogido de otros sobre el concepto de resiliencia, que es ahora de moda, de estudios ambientales y de gobernanza que encontramos tanto en el ámbito académico como institucional, y finalmente hacer algunas breves reflexiones. Bueno, estos dos ámbitos de la gobernanza, el primero sería descriptivo, que encontramos en organismos internacionales, estatales y ONGs que hablan de acción pública, que pueden ser clasificados como neoinstitucionalistas. Aquí estaría el famoso libro blanco de la Unión Europea del año 2000, proveniente de la definición de Banco Mundial en relación a este concepto de gobernanza, la idea de good governance, buen gobierno en español, que no es otra cosa que un conjunto de condicionamientos o formas de evaluación de los proyectos para dar ayuda al desarrollo. Los indicadores de este concepto descriptivo de gobernanza serían como transparencia, pluralismo, participación ciudadana, rendición de cuentas, eficiencia, etcétera. Y frente a esto encontramos la analítica, que es elaborada y utilizada en la academia, en algunos think tanks, y sobre todo en el ámbito de América Latina se confunde muchas veces incluso con el concepto de gobernabilidad, que no es otra cosa. Gobernabilidad en sí se refiere a las estructuras democráticas de un país, de una región, que ya hemos visto en América del Norte son bastante distintas. Ahora, las temáticas propiamente dichas de los conceptos analíticos de la gobernanza se refieren a las interacciones entre actores sociales y políticos que definen reglas de juego, y a las capacidades de acción colectiva y los bienes comunes como conceptos. Ahora vamos a empezar con la primera columna, que serían las definiciones institucionales y definiciones descriptivas, que se explican que es una especie de ideas que dan respuestas a la globalización, como los cambios que las políticas públicas de los países y a nivel internacional se dan ante el desafío de la globalización. Entonces se presentan como un proceso alternativo al proceso tradicional, que define y persigue metas colectivas en que el Estado ya no es el único, o al menos no es el actor más importante, sino son otros actores. Y con esto se puede decir que hay una reestructuración del papel de lo público, lo privado y lo voluntario como ámbitos de la acción social, y se conocen actores a 3 niveles, como mínimo: internacional, gubernamental, local, provincial, etcétera. La interacción entre estos niveles y este conjunto de actores se da en términos de cooperación o coordinación, que bueno, algunos se diferencian entre estos conceptos. Organismos de cooperación internacional también son, podemos decir que son diferentes. El tipo liberal sería el Banco Mundial, el FMI, la OCDE. Las instituciones neoinstitucionales, más bien lo de Naciones Unidas, el PNUD, el BID, donde la descentralización y la desconcentración de los recursos de Estado es el tema general. Y luego algunos que podrían ser clasificados como regulacionistas, que podría ser la Unión Europea y la CEPAL, por ejemplo, en América Latina. Ay. Así. Ahora, la gobernanza global en estos conceptos de medio ambiente es un proceso mucho más fragmentado, caótico,
informal y solo vagamente coordinado que los procesos anteriores, que por ejemplo a nivel de relaciones internacionales fue la formación de regímenes internacionales. La gobernanza global no vendría siendo una institución, sino un conjunto de procesos y funciones sociales que tienen lugar en diferentes tiempos y en diferentes lugares, el conjunto de estos, digamos. Todos modos, la gobernanza global en estos términos vendría a significar un cambio en el poder y la autoridad de los estados a nivel tanto nacional como internacional. Entonces, estamos hablando de nuevos actores no estatales, de nuevas formas de autoridad y nuevos modelos de interacción. Y también se discute la disminución de la habilidad del Estado para gobernar efectivamente. Y por eso se justifica pues, la intervención de otros actores. El concepto, por ejemplo, de la OCDE, la gobernanza multinivel, se centra en la articulación entre nivel local y nivel global, entre actores no estatales y no gubernamentales. Habla de cooperación vertical y horizontal, donde lo vertical vendría siendo entre lo nacional y lo subnacional, regional y local, y, por ejemplo, regulación y legislación a nivel nacional, y la cooperación horizontal vendría siendo las redes transnacionales entre diferentes ciudades, regiones, entre gobiernos, etc. Y los dos tipos de interacciones se darían al mismo tiempo. Ahora, la condición para que este tipo de interacción se produzca no es algo automático y como pues se ve es un concepto de la OCDE, se está hablando de países industrializados, ¿no? Es una significativa autonomía en planeación estratégica regional, que no cualquier régimen lo tiene, no cualquier país lo tiene. Es la institucionalización del diálogo entre los actores, sean estos ciudadanos, asociaciones, empresas, etcétera. Y canales de comunicación efectivas y alto grado de participación social. O sea que no, se mencionan estos elementos como los mínimos necesarios para que este tipo de interacción se produzca. Al mismo tiempo, la gobernanza multinivel en la Unión Europea es un poco distinto. Ahí se define como un proceso político en torno a definir quién tiene la autoridad y quién tiene la legitimidad para proponer las reglas de juego. O sea, un proceso que legitima ciertos actores, o sea, distribuye legitimidad, lo define quiénes pueden y quiénes no. Entonces, bueno, se habla de dos niveles, el de federalismo dentro de los estados federados y también otro nivel cuando estamos hablando de la creación de nuevas esferas de autoridad. Bueno, ahora, este tipo de definiciones de gobernanza tienen un problema, están siendo criticados, ¿no? Estos pueden ser caracterizados como un intento de regular las interacciones, un proceso que establece condiciones para crear reglas de juego y resolver conflictos entre diferentes intereses, como define Naciones Unidas. Le resalta mucho la importancia de actores no estatales que no tienen autoridad formal como organismos internacionales, ONGs, movimientos globales, redes transnacionales, científicas, por ejemplo, organizaciones de negocio, empresas multinacionales, otras formas de autoridad privadas. Entonces, el argumento clave aquí que hay una localización de poder de manera distinta que en los esquemas tradicionales. Esto implica convertir la gobernanza global en un concepto analítico. Entonces, para explicar realmente este cambio que implica la gobernanza, requiere que esto se asocie con alguna teoría, o sea, con un concepto teórico que explica el papel que juegan los sectores no estatales en este conjunto. Tiene que incluirse, porque un concepto descriptivo no explica de dónde proviene, cuál es el cambio en el poder que se produce, en el cual, digamos, los actores no estatales pues tienen una importancia diferente. Pero la definición de gobernanza global es institucional descriptiva, es más normativa que referente a la realidad que se está dando, es decir, que evita el concepto de poder. Ahora, aquí voy a explicar un poco más esta necesidad de asociar
la definición de gobernanza global con una teoría, teoría referente al poder. Es decir, esta definición descriptiva de gobernanza global no se compromete con lo que significa el hecho de que los actores no estatales son los más importantes. Entonces, para comprometerse de esto, pues necesitaríamos una teoría que explique preguntas, algunas que había apuntado aquí, por ejemplo, ¿qué implica esto para la definición de Estado, para la definición de su relación con la sociedad civil y las relaciones de poder en la sociedad en general? La pregunta como esta, ¿qué tanto son independientes los nuevos actores o representan en realidad intereses de otros? Es verdad que los estados están perdiendo poder también. Lo que sucede en torno a los estados, los actores, es un juego a suma cero. El estado puede ser entendido como una especie de caja negra. Y en última instancia, ¿cuál es la diferencia entre el orden anterior y posterior a la gobernanza? O sea, ¿qué es lo que entendemos en lo tradicional y qué es lo que vendría después, ¿no? Y bueno, pues para eso es para lo que sí se requiere. Pues no está. Bueno, es que había mandado otra versión de. No está aquí la nueva versión, pero bueno, perdón. Había hecho una versión diferente y es la vieja. Bueno, ahora me doy cuenta. Entonces, las propuestas académicas son los que refieren, digamos, tratan a resolver este problema. En el terreno de relaciones internacionales, las relaciones internacionales tradicionales rechazan el uso de teorías no ortodoxas para las tradicionales que no explican el cambio del orden. El orden cambiante, o sea, explicar este cambio que se dio por lo que los actores no estatales son importantes, exige una teoría que considere seriamente por la naturaleza del Estado, la agencia de los actores no estatales y su relación con el Estado y la naturaleza compleja del poder y de la autoridad misma. Entonces, para eso hay algunas ideas, por ejemplo, agregar teorías más sofisticadas de poder y del Estado, como pueden ser las neogramscianas o los Foucaultianas. Es decir, relaciones internacionales se asocian con otras teorías provenientes de otros campos de las ciencias sociales. Bueno, lamento que no estaba. El tiempo. Bueno, la sociología política, por su parte, da otra definición que voy a pasar por falta de tiempo. Ahora, los conceptos relacionados con las formulaciones académicas sobre la gobernanza, ¿cuáles son los temas? ¿Cuáles son las nuevas funciones de Estado? ¿Cuáles son los tipos de representatividad en los sistemas nacionales? ¿Y qué es la democracia deliberativa? ¿Cuáles son las prácticas deliberativas de la democracia? ¿Cómo se define el estatus de la ciudadanía? Los grados de afectación, discusión previa entre todos los afectados y qué significa la legitimidad en términos de actores. Son conceptos nuevos que se requieren ser discutidos a raíz de los nuevos actores. Se habla de un cambio en la forma de tomar las decisiones. Entonces hay que preguntarle, bueno, ¿en qué consiste este cambio? ¿A qué obedece? Se habla de la creación de consensos, se habla de negociaciones colectivas y acuerdos ampliamente aceptados entre un gran número de actores. Formas de participación más amplias y movimientos ambientales. También se habla del concepto de justicia ambiental, no solamente, digamos, en el contexto de aplicación de la ley en un solo país entre los diferentes estratos sociales, sino también en términos globales entre sur y norte, o sea, las interacciones entre países industrializados y no industrializados. Otro de los temas que han sido elaborados es el acceso a los avances científico-tecnológicos y su aplicación para el problema medioambiental. La incertidumbre y los riesgos derivados de la actividad humana es otro de los campos de definición. Bueno, la ecología política es una de las, digamos, más radicales teorías que también se utiliza como una teoría de poder agregado a las descripciones
a las definiciones de gobernanza descriptivas, y la ecología política busca las causas de degradación ambiental y la forma en que estos tienen que ver con los conflictos de intereses entre los diferentes actores. Pone énfasis en las formas de apropiación y aprovechamiento del medio ambiente, y que equivale a analizar las relaciones de poder que existen entre los actores que buscan el control territorial. O sea, son realmente pues, análisis sobre el poder. Bueno, voy a ir un poco rápido. La resiliencia. Se ha hecho un estudio bastante amplio sobre diferentes conceptos de resiliencia que, como ustedes saben, que proviene de otro campo. Es un concepto que se utiliza muchísimo en los estudios ambientales últimamente, ¿no? Y este estudio, que recoge muchas ideas en torno a este término, me pregunta qué es lo que la resiliencia como concepto puede aportar a los estudios de la gobernanza. Entonces dice, asienta, que es un concepto inherentemente normativo. O sea, otra vez, como la gobernanza global, norma, el debe ser, no el qué es, sino el debe ser. Hay necesidad de relacionar también el término de resiliencia con términos clásicos de las ciencias sociales como poder, justicia, discurso, Estado de Derecho, autodeterminación, democracia, etc. A diferencia de la visión tradicional de la gobernanza, que incluye eficiencia, rendición de cuentas y equidad, la visión de resiliencia incorpora aspectos nuevos. Estos aspectos nuevos para el estudio serían la interacción humana-ambiental, tomar como un sistema el humano-ambiental, el ecológico, la vulnerabilidad proveniente de la mala adaptación de las regiones y las capacidades de innovar de las distintas regiones. Algunos puntos comunes que los estudiosos de resiliencia han encontrado que diferentes ideas sobre la resiliencia comparten. Todos entienden, digamos, la unidad de análisis para ellos son los sistemas ecológicos y sociales que están altamente integrados. Esto implica un alto grado de complejidad y interactividad no lineal, porque estamos hablando que forman un sistema. Estamos hablando de interconectividad entre la escala regional y local de la gobernanza y sus instituciones a escalas no fijas, niveles de poder no fijas. Hay una falta de claridad del concepto de resiliencia frente a otros conceptos que anteriormente han sido muy utilizados en los estudios ambientales, como la adaptación y la sustentabilidad. Entonces, no se sabe que esta viene reemplazando el concepto de adaptación y sustentabilidad o viene complementando, ¿no? Es un sistema si es un sistema socioecológico lo que estudiamos, ¿cuáles serían los límites y cuáles son los contenidos de este sistema? Y aquí encontramos pues, toda la problemática y críticas de las teorías del sistema en general. Y por último, ¿cómo se puede medir los grados de resiliencia? ¿Qué indicadores tenemos para decir que una región es más resiliente que la otra? Eso también está en el aire. Y por último, existen pocos estudios sobre el tema. ¿Cuánto tiempo tengo? Se acabó. Bueno, aquí entonces aquí apunté algunas características, algunas otras definiciones. Es bastante interesante discutir en breve que las diferentes aportaciones de los actores qué es lo que dan. Bueno, entonces voy a pasar a la última, que es un poco distinta a mi versión nueva que esta, pero bueno. El problema, para concluir algunas ideas, el problema de la gobernanza de los recursos naturales y ambientales no es solo académico. En su formulación y discusión intervienen una serie de actores, comunidades locales, sociedad civil organizada, políticos, empresarios, inversionistas, instituciones internacionales, etcétera. Y en los proyectos concretos, pues son los diferentes ámbitos que los realizan. Entonces tienen que encontrar una especie de lenguaje común para comunicarse en torno de los términos de gobernanza. Ahora, en términos académicos, hace falta que visiones descriptivas de gobernanza ambiental incorporen teorías que explican la naturaleza del poder, funciones de Estado y la fuerza que representan y tienen los actores nuevos
de carácter no estatal. El mayor desafío, a mi juicio, del asunto de gobernanza es cómo articular entre los distintos niveles, organizaciones internacionales, nacionales, estatales, provinciales y locales. Cada uno tiene su modo de vivir, de pensar, de actuar y requeriría, pues, de alguna forma, conjuntos, por ejemplo, para trabajar. Es muy difícil. Pero ahí está la dificultad del tema. Ahora, de todas formas, a pesar de esta dificultad, podemos decir, la conexión entre distintos actores es niveles, conocimientos, experiencia, flujos de información, es siempre benéfica. Es un poco lo que la teoría, pues la democracia deliberativa sostiene, el diálogo, el hablar, el tener contacto entre grupos de actores que piensan diferente es benéfico, incluso cuando hay conflicto de intereses en medio, o sea, hay problemas. Es benéfico en términos de que acerca a los actores a solución de los problemas. Ahora, la creación de nuevos espacios de deliberación, que es lo que podríamos medir, digamos, los niveles de gobernanza que tanto se dan, eso apoya la democratización, pues, de la gobernanza ambiental en última instancia. Bueno, pues estas serían algunas ideas que había apuntado y ahí lo dejaría y pues gracias por su atención. Bien, gracias a los doctores por su presentación. Tenemos 5 minutos para una sesión de preguntas. No sé si alguien guste preguntar algo, tenga alguna opinión. Buenos días, gracias por sus exposiciones. A la doctora Edith Antal, ¿por qué nada más habla de política y academia dentro de la gobernanza ambiental cuando la gobernanza es un concepto amplio que se tiene de todo, que abarca todo? Sí, porque realmente el problema ambiental lo están provocando las grandes industrias y los estados supuestamente del primer mundo, que son los que están abocándose al deterioro del medio ambiente en los países supuestamente tercermundistas, que tienen conocimiento y experiencia ancestralmente de su historia. Entonces, ¿por qué abarca nada más esos dos puntos, política y academia? Que política, lamentablemente aquí en México no existe, porque política es hacer el bien común y aquí no lo existe. Economía nada más es obtener plusvalía y ganancias y se acabó todo lo demás. No existe lo que dicen empresas socialmente responsables, eso no existe. Las empresas socialmente responsables ven por la comunidad y aquí desgraciadamente nada más ven por sus negocios. Gracias. ¿Alguien quisiera preguntar algo más? Bueno, pues yo estoy hablando de la gobernanza como del orden de las ideas y aportaciones que hay para explicar, digamos, por qué surgió, porque supone que hay una ruptura y hay un nuevo orden. Y en este nuevo orden cambian una serie de cosas, cambia la función de Estado y los actores tienen otro papel. Entonces, por eso puse en el título, desde la política, entiendo, desde las instituciones que lo han propuesto, la gobernanza, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tú estás hablando es un poco para qué sirve este tipo de ideas, ¿no? Y que realmente explican o no la actitud de las empresas. O sea, yo creo que, creo que estamos hablando de diferentes ámbitos y ciertamente las empresas, de lo que tú hablas, sería uno de los actores. Está implicado tanto en las definiciones académicas como en las políticas. Y uno de los desafíos, por ejemplo, que si hablamos de una definición fácil de la gobernanza a nivel descriptivo, los ONGs, 3 gatos sin ningún dinero ambientales, estarían ubicados al mismo nivel que una empresa transnacional. Que, pues bueno, lo que yo estoy diciendo, que se requiere una teoría de poder para explicar eso, es medir el peso que tiene la empresa transnacional frente a
a un grupo de 5 personas de muy buena intención, de muy buena fe, que representan pues términos de poder mucho. Estoy totalmente consciente de este problema que mencionas, ¿no? Pero un poco estos dos ámbitos es en torno al concepto, al término, las ideas de gobernanza, que algunos de estos son altamente discutibles y otros podrían ser adaptados, ¿sí? Creo que en este seminario estamos aquí justamente a ver qué es lo que de estas ideas sí nos puede servir para explicar las novedades en el mundo y qué es lo que definitivamente queda en el terreno del idealismo, ¿no? Al menos en nuestro ámbito social y político. Gracias por el comentario. Creo que una. Bueno, relacionado un poco con la necesidad de incorporar teorías que incluyan la visión de poder en este nuevo enfoque de gobernanza global, mencionaba enfoques neogramscianos y Foucaultianos. Entonces, hay ya algunas iniciativas académicas por hacer esta incorporación. Es que me interesa el tema, entonces. Sí. Bueno, sí existen muchos. Bueno, yo creo que ahora no es momento, digamos, las ideas Gramsci en su momento tenía una propuesta para explicar el papel de los actores no estatales, digamos. Esto ha sido reelaborado en nuestros días y muchos estudios sobre gobernanza toman en cuenta elementos neogramscianos que refiere este concepto de poder, que pondera, digamos, factores hegemónicos contra hegemónicos en relación a poder. Y lo Foucaultiano es en torno a la gobernamentalidad en español, creo, una palabra horrible. Y un concepto complicado, como ustedes saben, Foucault mide las cuestiones de poder a través del micropoder en los pequeños, en los grupos chiquitos. Son teorías bastante complejas, requieren mucho estudio. Yo te puedo ofrecer bibliografía al respecto si tenemos textos, tanto teóricos como prácticos, pero no son una especie de ensayo iniciales, es un poco probar cómo estos conceptos un poco vacíos y descriptivos se puede llenar con pleno contenido real de poder, que es un poco lo que la primera pregunta también pregunta. O sea, hay necesidad de agregarle algo que habla de poder, de la relación entre los actores de verdad, ¿no? Y cuál es la relación de dominio, de hegemonía entre un actor y otro, y no simplemente poner a todo el mundo al mismo nivel, como muy bonito, que todos cooperamos y nos queremos mucho, ¿no? O sea, eso no es un concepto de poder. Entonces, sí existe, ¿no? Yo creo que… Bueno, por razones de tiempo tenemos que cerrar esta mesa. Gracias por las presentaciones y continuamos con la conferencia magistral de Iracema Coronado, directora ejecutiva de la comisión. Por favor, no va a haber receso, entonces si gustan permanecer sentados, gracias.